En este video vamos a ver una aplicación y una definición o estructuración un poco mejor sobre lo que son las funciones y las clases. Digamos, son muy importantes en el Python y en toda la programación, por más sencilla que sea, ya que pues nos van a permitir evaluar variables o aplicar transformaciones o hacer procesos bien elaborados, definiendo siempre una estructura muy lógica que son las funciones, como se le conoce acá. Vamos a ver un poquito la repercusión de lo que es usar una función y una clase, que me parecen que son las dos cosas más relevantes que en el próximo serie de videos Python intermedio para geólogos vamos a tener que usar mucho por su comodidad y rapidez. Entonces, para este caso se nos propone explicar esto, pero con un ejercicio muy básico que dice: dada la variable radio r y una constante cualquiera k, dice crear una función y posteriormente una clase para calcular. Entonces hay que calcular cuatro cosas. La primera es AC, que es el área de un círculo con ese radio r, que en este caso pues sería pi por r más k al cuadrado. Luego la longitud de la circunferencia, que sería 2pi por r más k. Luego el volumen de la esfera, que sería 4 tercios de pi por r más k al cubo. Y el área de la esfera, el área de la superficie de la esfera de radio también r, que es AS, que es 4pi por r más k al cuadrado. Entonces, si se fijan, todas estas tenemos un típico caso donde las variables de entrada son las mismas y nuestro valor de salida sí cambia porque le aplicamos una transformación o una función. Entonces estamos en un caso muy, muy bueno para mirar la aplicabilidad de las funciones. Para este caso me basé nuevamente en un material externo también de alta calidad. El primero es nuevamente la función el curso GeoPython, que se los voy a dejar en la descripción de este video. Y para el tema de las clases me basé en el curso de Corey Schaefer, que tiene una lista de reproducción muy buena de Python OOP. OOP es orientado a objetos. Python orientado a objetos, OOP. Y por supuesto no podía faltar nuestro canal muy interesante de Socrática. Entonces Socrática también tiene dos videos muy buenos, uno de funciones y otro de clases. Entonces estos videos los voy a dejar en la descripción. Los considero muy buenos y permitirán de pronto aclarar algunas cosas adicionales. Bueno, en el tema de la anatomía de una función, que es lo más básico que vamos a ver, una función se define con la keyword reservada def, def, luego sigue una palabra, esa palabra es el nombre de la función. En este caso lo que estamos viendo es la función Celsius to Fahrenheit, pero el nombre es Celsius barra piso to barra piso far, y entre paréntesis va el parámetro de la función, Luego con dos puntos iniciamos el bloque de la función. En este caso pues es una función sencilla donde el resultado directamente lo entrega en la línea del bloque de la función. En este caso esa es la palabra keyword o la palabra reservada return, que nos va a generar este resultado para almacenarlo en una variable. Si no, no lo vamos a poder almacenar en una variable. Y luego el return está el return value, que es la forma de la función o de transformación que vamos a aplicarle al parámetro. En este caso lo que nos dice es que a ese parámetro, que es temp arriba, puede tener cualquier letra. Lo importante es que el parámetro pues, del que está entre paréntesis sea el mismo que está en el return value.
dice que primero lo va a multiplicar por 9 quintos y luego lo va a sumar por 32. Es decir, una ecuación súper sencilla donde convierte Celsius a Fahrenheit. Con esto pues ya vemos que nos vamos a enfocar en hacer esto. Cabe aclarar que también vamos a usar lo aprendido en loops y en condicional. Entonces vamos a abrir nuestro Spider, y para esto, como pueden ver aquí, hay un elemento que es RK y el pin. Entonces para pi lo voy a importar con la palabra, con el módulo math, que es un módulo ya interno de Python que nunca hay que instalarlo, ya viene por defecto. Y vamos a ver cómo él nos define el pi. Entonces puedo hacerle un print punto y llamo a la variable pi. Lo ejecuto y aquí, mire, ya tenemos aquí nuestra constante pi. Entonces listo. Primero lo que voy a hacer es hacerlo de una manera muy fácil. Por ejemplo, cuando k es igual a 0 y r es igual a 2, entonces voy a definir nuestra variable, nuestra AC, que es el área del círculo, que es pi, o sea, mat.pi por, y me dice que es r más k al cuadrado. Y voy a graficar esto, AC. Voy a imprimir, perdón, acá. Entonces, este es el valor de pi y este es el valor de multiplicar pi por el radio al cuadrado, que es 2. En este caso, pues, esa constante k es igual a 0. Bien. Como lo que nos piden son varias constantes, varios cálculos, AC es solo uno. Pudiéramos definir de una vez LC, y LC es 2 por, y es esto que está aquí, 2 por pi por r más k. Verificamos, 2 por pi por r más k. Listo. Entonces aquí vamos a ver el primer motivo por el cual utilizamos funciones. Entonces el primer motivo, bueno, aquí el valor es el mismo porque cuando vale 2 la circunferencia es la misma que el área. Bueno, vamos a darle 3 y ahí sí ya cambió. El primer motivo de usar funciones es que yo necesitaría eventualmente en nuestro algoritmo, por ejemplo, en líneas mucho más abajo o mucho más posteriores, necesitaría evaluar un nuevo valor de R o de K. En este caso, pues, esto sirve para evaluarlo una sola vez. Y si quisiera cambiar algo, pues tendría que cambiarlo aquí. Pero si necesitara más abajo hacerlo, ya tendría que definir nuevamente estos valores. Eso es un motivo, pues, muy, muy importante. Voy a hacer primero la función con condicionales para que podamos ver qué tan ventajoso es o no. Entonces, para definir una función, veíamos que era con la keyword o la palabra def seguida del nombre. Entonces yo lo voy a poner a esta función radius. Y recuerden que luego iba nuestro parámetro. Entonces nuestro parámetro es r. Aquí yo le daría return y le daría el AC, de tal manera que él me calculara. Voy a ejecutar solamente la función y de tal manera que él me calcule para un valor de 3, perdón, aquí lo escribí mal, es radius, para un valor de 3 cuánto sería nuestra área. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, aquí la constante k está definida, pero lo que pasa es que ya le había dado un valor acá. Si borro, por ejemplo, todo esto y ejecuto nuevamente mi función, bueno, y el módulo math, y quiero usar la función radius y le pongo, por ejemplo, un radio de 3, me va a decir que la variable k no está definida. Pues podríamos definirla acá también. El problema es que siempre tendríamos que darle un valor. Entonces
aquí es donde comenzamos a ver algunas potencialidades, porque yo puedo definir un valor por defecto de esta manera. Voy a darle otra vez a ejecutarlo y voy a ejecutarlo aquí con 3 nuevamente, sin necesidad, no he definido K por ningún lado, y vemos que aquí ya me generó este valor. ¿Por qué? Porque K me lo está tomando como un valor por defecto que es igual a 0. Si quisiera darle otro valor de K, entonces podría darle, por ejemplo, K igual 1 y me va a tomar este valor, o simplemente con ponerle 1 ya me generaría el valor. Si no le pongo, me lo asume como si fuera K igual a 0. Una ventaja muy importante. Ahora, si quisiera, por ejemplo, que me calculara el área del círculo o la longitud de la circunferencia, entonces aquí podría también definir otro parámetro que lo voy a llamar dType igual, y le voy a decir que por defecto le ponga AC. Y voy a recordar lo que vimos anteriormente en condicionales. Entonces lo voy a poner si dType es igual a AC, entonces quiero que me calcule esto, el área. Si no, o sea, voy a ponerle otra evaluación, o sea, voy a ver qué otro valor puede poner de type. La otra opción es que sea LC. Aquí me confundí, faltan 2 puntos, aquí 2 puntos, y si es LC quiero que me retorne este valor de acá, y ya comenzamos a borrar esto. Entonces habría otra opción, ¿no? Que es else, ya la última opción, donde me voy a darle un print y lo voy a decir dType no es válido usar AC o LC. Y ahora voy a ver cómo puedo evaluarla. Entonces voy a escribir aquí print radius y voy a darle un valor de R de 3 nada más. Aquí esto lo voy a quitar. Fíjense que le estoy dando un valor de 3, pero aquí tiene dos parámetros adicionales que yo debería usar, ¿no? Que es K igual a 0 y dType igual a AC. Entonces, pues ya les expliqué que esto son valores por defecto. Entonces aquí una ventaja es que yo pudiera usar una función de tal manera que pueda meterle varios argumentos, y de esta manera, si elijo uno u otro, él va a saber cuál es el valor que me va a regresar. Entonces en este caso, por defecto me calcula el área. Y lo voy a ejecutar y fíjese, por defecto me calcula el área, que es esta misma que habíamos calculado acá. Pero si quisiera que me calculara la longitud de la circunferencia, entonces voy a ponerle aquí coma dType igual LC y vamos a ver qué pasa. Entonces en dType LC ya me calcula 18, que estaría muy bien, que estaría perfecto. Pudiéramos verificarlo aquí, ¿no? 2 por... y aquí es 3. Y eso es 18, es este mismo valor de acá. Entonces, si se fijan, es una ventaja muy importante. Entonces, vamos a dejarla ahí por el momento y vamos a ver nuestra función de ayuda que nos dice en esta función radius. Entonces si yo ejecuto esto, o sea, ejecuto help sobre nuestra función radius, entonces me va a decir simplemente que es una función que necesita R, K y el dType AC, pero no nos dice nada más. Entonces eso se llama el docstring, es decir, que yo puedo darle como una pequeña documentación a mi función, como por ejemplo si escribiera help y escribiera mat. Entonces aquí él me da muchísima información sobre lo que yo puedo hacer, y la idea es que nuestras funciones también contengan un cierto nivel de información, al menos para que no solo nosotros las entendamos, sino otras personas. Para eso se utilizan las 3 comitas simples,
espacio, sí, espacio, 3 comitas simples. Y todo lo que escriba aquí va a aparecer ahora acá. Entonces, si se fijan, va a estar acá. Normalmente lo que se hace aquí es primero definir lo que es el nombre o lo que hace la función. Entonces, por ejemplo, esta función permite calcular el área. No, esta función permite calcular el área o la longitud de la circunferencia dado un radio r, y se salta espacio. Y luego se acostumbra a escribir parámetros, espacio, y poner muchas líneas acá y escribir acá los parámetros. Entonces, el primer parámetro es r, escribimos 2 puntos. Esto es no es una obligación, pero es más o menos como algo estandarizado. Entonces se dice que r es un tipo de archivo que es float. Y luego se pone la descripción de r. Entonces, radio de la circunferencia en metros, por ejemplo, si se quisiera que fuera en metros, para que la persona que use esta ecuación sepa que es la unidad que se necesita. Y luego se pone espacio nuevamente, como ya no hay más valores de entrada. Bueno, y k, entonces vamos a ponerle k, y k también va a ser un valor real, y se pone constante arbitraria. Y luego vamos a poner salidas, y en salidas vamos a poner AC 2 puntos devuelve el área del círculo, y luego vamos a poner LC 2 puntos devuelve la longitud de la circunferencia. En este caso vamos a darle otra vez y vemos que ahora sí está nuestra función un poquito mejor explicada. La idea es que las personas que vean esto puedan usarlo de manera adecuada. Aquí, por ejemplo, faltaría decir que es de type, aquí donde dice parámetros. Bien, esto es una manera de hacerlo, y como pueden ver es muy sencilla, y además es muy potente, es demasiado potente. Pero quisiéramos también verlo con clases, para ver cómo pudiéramos utilizarlo con clases. Entonces aquí algo, digamos, alguna desventaja una ventaja, perdón, que se pudiera dar, es que puedo poner diferentes. Ahora sí puedo definir la función aquí y cambiar este valor de radio en cualquier posición de mi script, ya sea lo más abajo o en la mitad o lo que sea, y nunca voy a tener que definir nuevamente la función. La función se define solamente una vez. Otra ventaja es que simplemente con cambiar este valor aquí pudiera definir rápidamente la longitud de la circunferencia o el área del círculo. Aquí, por ejemplo, si pusiera otro el if y pusiera de type igual y pusiera bs, entonces pudiera calcular el volumen de la esfera, que es 3/4 por pi por, y este valor al cubo. Sí, verificamos aquí y es 4/3 pi r más k al cubo, 4/3. Entonces, como pueden ver, pudiéramos crear varios y él rápidamente nos permite calcular eso. Es decir, dado un radio, nos permite calcular rápidamente o el volumen o la longitud de la circunferencia o el área del círculo. Pero como pueden ver, también eso podría ser una desventaja, porque aquí tendría que definir esto. No sería tan fácil cambiar, porque esto sería un string. Entonces hay otra forma de hacerlo, que es usando clases. Bien, aquí
cambiaríamos esto y le pondríamos, por ejemplo, bs devuelve el volumen de la esfera. Aquí es devuelve. Listo, perfecto, para no gastar más tiempo. Entonces aquí vemos exactamente que todo está funcionando bien, y si acá abajo le ponemos bs, entonces nos va a calcular el valor del volumen de la esfera, que es 113.097. Listo, perfecto. Ahora vamos a crear otro código de Python, que va a ser Python 6, y vamos a hacer esto con clases, que es una manera un poco más elaborada y estructurada de hacerlo. Entonces, para clases vamos a hacer lo mismo, a importar math y a crear una clase. Entonces, una clase la podemos definir como como una estructura que permite usar variables, o que nos permite definir por dentro funciones, y es lo que se llama Python orientado a objetos. Es decir, no vamos a crear una función y luego la vamos a evaluar, sino que vamos a crear un objeto, y a ese objeto le vamos a extraer algunas cosas. Esas cosas pues se definen por medio de funciones. Entonces aquí vemos que yo ya he predefinido para avanzar un poco más rápido este tema, y lo que definí fue esto. Entonces aquí voy a crear una clase que es la clase geom acá. Entonces voy a crear una clase que se llama, voy a quitar esto, clear exit, voy a crear una clase que se llama geom, y la clase simplemente se inicia así, clase geom, y la clase tiene un inicio bien diferente a las funciones, porque necesita este inicializador init. Entonces de pronto ustedes lo han visto, pero es muy sencillo porque nuevamente es con la keyword def, y se pone 2 veces barra piso init, 2 veces barra piso, y luego creamos la forma de los parámetros. Entonces lo primero que hacemos es escribir la palabra restringida self y luego nuestras variables. Entonces nuestras variables solo van a ser x y k en este caso, pero aquí k va a ser igual a 0 por defecto nuevamente. Y lo que vamos a hacer es crear un self para cada una de nuestras variables, de tal manera que nos permita usarlo como objetos, es decir, que luego podamos llamar la manera de hacerlo. Creo que cuando lo definamos se podrán entender un poco mejor. Entonces lo primero que hacemos es self.x igual a la variable x, y self.k igual a la variable k. Listo, perfecto. Ahí ya tengo todo definido. Si quisiera usarlo, entonces simplemente lo ejecuto, y por ejemplo voy a crear un objeto. Aquí ya son objetos. Entonces un objeto es, por ejemplo, geom, y los argumentos son x, k, pero k ya tiene un valor por defecto, entonces le voy a dar 3. Y vemos qué es type A. ¿Qué es type A? Type A pertenece a main.geom, es decir, es una clase. Vamos a ver acá nuestro explorador de variable, y si ponemos, por ejemplo, solamente geom así, se crea también se escribe en nuestra memoria el valor, pero A no es nada. Miren, A no es nada. Entonces para saber qué hay dentro de A, por ejemplo, si pongo A.x me sale la 3, y si pongo A.k me sale 0. Entonces de esta manera funcionan las clases, pero eso no es lo importante. Lo importante es que yo puedo crear dentro de la clase mis funciones, que va a ser de la manera como voy a llamar esto más adelante. Entonces, por ejemplo, voy a crear una función que se llame AC, y esa función simplemente va a ser self, 2 puntos. Esta función va a ser AC, entonces va a ser esto que está acá, 2 puntos, y lo pego ahí, y ahí ya terminaría. Pero fíjese que ahora R y K tengo que llamarlos de acá.
Entonces ahora lo único que va a cambiar es que donde decía r va a decir self.r y donde decía k va a decir self.k, que es lo mismo como lo que yo escribí acá. A es lo mismo que poner self porque es nuestro objeto, y la idea es que yo pueda sacar esos parámetros de ahí y guardarlos. Entonces voy a ejecutarlo nuevamente y ahora nuestro objeto A, voy a definir nuestro objeto A, que es igual a geom y r es igual a 3. Fíjese que ahora si escribo dir a, me dice que dir a tengo todo esto, pero todo lo que dice barra piso son palabras reservadas dentro de Python. En realidad lo que me interesa es lo que no es barra piso, o sea, estos tres. Entonces me dice que A puedo sacar varias cosas, la K, la X y la AC. Entonces nuevamente si pongo AX me bota 3. Si pongo acá y si pongo A.AC, fíjese que me dice que estoy llamando un método dentro de geom. A eso se refiere como objetos. Esos son objetos que yo puedo aplicarles funciones que están por dentro de la clase. En este caso, para obtener ese valor, yo lo que hago es AC y le pongo dos puntos, A.AC. Entonces, perdón, A.AC es que aquí es R. Aquí puse X, pero es R. Y lo ejecuto. Entonces voy a poner A igual geom3 y luego punto A.AC y me arroja esto, pero si como es un método, entonces le voy a poner doble paréntesis y me arroja nuestro valor acá. Y lo mismo podría ser para cada una de nuestras otras nuestros otros cálculos que necesitamos hacer. Entonces la otra es lc self, vamos a escribirlo aquí rápidamente para que no se alargue tanto esto, return y lo que sigue. Entonces vamos a definir la otra, self bs self dos puntos y return y lo que sigue. Y luego vamos a definir la otra, self, la otra es as, pero as es una palabra restringida, entonces lo voy a poner aas self dos puntos y return. Entonces la lc ya las tenía acá, que es esta es la lc. La bs, que es el volumen, ya lo tenía acá. Y la aas es simplemente 4 por pi al cuadrado. Bien, aquí ya tengo todos los métodos. Lo único que me haría falta es reemplazar los r y k por self.r y self.k. Y aquí ya tendríamos, es decir que todo lo que está aquí con los if lo tengo acá. Y cuando vaya a llamar las cosas va a ser muy fácil porque no voy a tener que utilizar este de type, sino que voy a llamarlo como un método. Entonces aquí dice que no está definida R. No, pero sí están definidas porque están acá. Bien. Ahora voy a ejecutarlo nuevamente. Y voy a ver qué pasa si digo que A es igual, inicio mi clase nuevamente con 3. Y si le pongo A.AC y me arroja nuestro valor de 28.27. Ahora LC y me arroja nuestro valor que ya hemos calculado de 18. Y BS, que era nuestro valor de 113.097. Y finalmente nuestro valor de AAS, que es 103.97 también. Esto es nuevamente porque se usa el valor de 2, entonces van a dar similares. Vamos a ver aquí qué pasa si esto aquí está el cuadrado, 4pi, este valor es 4pi r más k cuadrado, perfecto. Entonces aquí vamos a ver ya para finalizar qué pasa si yo escribo geom, o sea help y geom, y me dice que es una clase, que es la clase geom,
y que los siguientes métodos están definidos aquí. Entonces, si yo quisiera también asignar un docstring, entonces yo pudiera definirlo acá de esta manera. Y lo único que cambiaría es que diría acá, esta clase permite calcular la longitud de comunicación de radio R y estas son nuestras variables de entrada. Y aquí no va a haber nada de salidas, porque esta es simplemente la descripción de la clase. Entonces permite calcular área o longitud de la circunferencia de radio R, superficie y volumen de una esfera. Entonces lo ejecutamos y, perdón, aquí dice que hay un problema con la indentación. Entonces ese problema sería esto. Sí, tiene que comenzar aquí, todo tiene que estar indentado a 4 espacios. A ver, vamos a ver, 1, 2, 3, 4. O a un tab, que es lo mismo. Entonces vamos a darle un tab y ya queda, listo, perfecto. Entonces vamos a darle help geom. Entonces, como pueden ver, ya puso que la descripción de la clase geom. Y luego, si quisiéramos ponerle a cada uno de los métodos, pues también se podría hacer, porque por ejemplo, aquí ponemos 2 puntos y ponemos 1, 2, 3, espacio 1, 2, 3, y aquí podremos calcular el área de un círculo. Y nuevamente con toda esa cosa donde digamos parámetros, y aquí decimos R2 puntos, decimos que es float, y acá abajo ponemos radio en metros y ejecutamos y nuevamente llamamos la función help de geom y acá ya nos apareció que es área de un círculo, parámetros R, radio en metros. Como pueden ver aquí, AAS está acá abajo de último, acá de primero, pero es porque los organiza en orden alfabético. Entonces, si se pueden dar cuenta, esta estructura y esta estructura son diferentes. Aquí voy a poner esto, es decir, voy a calcular lo mismo que antes, pero quiero que miren cómo es posible que a partir de una clase yo pudiera aquí a punto, y si quisiera calcular BS, entonces escribo BS. Esto es una manera muy abstracta o simplificada de calcular cosas, porque nos permite hacerlo muy rápido y además pudiéramos agregar muchísimos métodos, lo que es ideal para trabajar con matrices y trabajar con datos geofísicos o en general con datos geológicos. Esto era lo que les quería mostrar ahorita, porque para la parte intermedia pues esto es el pan de cada día, se va a usar mucho obviamente. La idea es que se haga lo más fácil posible, y me parece que personalmente con clases y métodos se puede hacer una organización un poco más acorde a todo lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Bien, para finalizar este video, muchos se preguntarán, bueno, como hay funciones que son muy grandes y no vale la pena poner la función en el mismo script que en nuestro desarrollo de programación. Tienen razón, normalmente lo que se hace es que en un solo archivo se definen las funciones o las clases o los métodos, pero cuando ya se trabaja en un archivo normal, que yo quiera calcular radios, para muchos radios, quiera calcular volúmenes, áreas, lo que sea, entonces lo que uno hace es llamarlos para que no quede pues todo tan feo. Entonces si yo me paro acá, este archivo se llama Python 6. Entonces, por ejemplo, si yo me paro aquí, yo puedo ponerle from Python 6 import geom, por ejemplo, y le voy a dar ejecutar, y ahí me importó geom. Entonces ahora yo hago lo que tenía hecho más abajo y ejecuto esto, y como pueden ver está perfecto. Entonces esto es una manera muy elegante, muy estructurada, muy fácil, muy entendible, que pues
espero que ustedes lo puedan también ver como yo lo veo, con sus potencialidades para el uso en la geología. Cualquier duda lo pueden escribir en los comentarios y ahí estaremos resolviéndolas. Además, en el siguiente video, que ya será el último de la parte básica, se realizará un ejercicio muy completo donde se ponen en práctica todos los 9 videos anteriores de esta serie Python básico para geólogos.